¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos cambian el mundo mientras otros solo lo observan? ¿Qué hace que una persona vea oportunidades donde otros solo ven obstáculos? En este video vas a descubrir las historias reales que convirtieron a Steve Jobs en un ícono de la innovación. No vamos a hablar de teorías, vamos a diseccionar las decisiones, los fracasos y los actos de rebeldía que lo llevaron a pensar diferente y a construir un imperio. Si te quedas hasta el final, vas a aprender cómo aplicar su mentalidad a tu propia vida para dejar de seguir el camino marcado y empezar a construir el tuyo. En 1979, Steve Jobs pisó el Xerox PARC, un laboratorio donde ingenieros habían desarrollado algo revolucionario, una interfaz gráfica con ventanas, iconos y un ratón. Para esos científicos, era solo un experimento más. Para Jobs, era el futuro. En ese momento no robó una idea. Vio algo que nadie más había sabido interpretar. ¿Cuántas veces has tenido una idea delante de tus narices y la ignoraste porque no encajaba con lo que ya conocías? Jobs no solo pensaba diferente, entrenaba su mente para romper patrones. Él no fue el primero en crear un ordenador personal, ni el primero en hacer un teléfono móvil, pero fue el primero en ver el diseño, la estética y la experiencia de usuario como factores tan importantes como la tecnología misma, porque entendió algo que muchos aún no comprenden. La lógica puede convencer, pero el diseño conquista. Una vez en una conferencia, un periodista le preguntó a Jobs por qué Apple invertía tanto tiempo en detalles que la mayoría de usuarios ni siquiera notaban. Su respuesta fue simple: porque nosotros sí lo notamos. ¿Te das cuenta de lo que implica esto? No se trataba solo de fabricar productos, se trataba de construir una identidad. Pensar diferente no es improvisar, es tener principios innegociables. Es decidir que la mediocridad no tiene lugar en tu vida, pero pensar diferente tiene un precio. En 1985, Steve Jobs fue expulsado de su propia empresa. Lo habían tachado de arrogante, difícil, imposible de manejar. ¿Y qué hizo él? Fundó Next, invirtió en Pixar, se reinventó. ¿Qué harías tú si te echaran de tu propia creación? La mayoría se lamenta. Jobs se rediseñó. Ahí está la clave. Pensar diferente no significa tener ideas raras. Significa tener el coraje de seguir creyendo en ellas cuando todos te llaman loco. Cuando en Pixar fracasaban una y otra vez intentando hacer su primer largometraje, fue Jobs quien mantuvo la visión viva. Toy Story no solo cambió el cine animado, cambió a Pixar, cambió a Disney y lo cambió a él. En lugar de forzar un camino, Jobs apostaba por la dirección que nadie quería tomar. Piénsalo. ¿Qué estarías construyendo si no tuvieras miedo de que te llamaran iluso? Pero no basta con admirar la genialidad de Steve Jobs. Si de verdad quieres pensar diferente, tienes que aprender a practicarlo. Vamos con la segunda historia. Cuando Apple estaba al borde de la bancarrota en 1997, Jobs regresó a una empresa sin alma, con productos sin coherencia y un equipo sin rumbo. ¿Qué hizo? Redujo toda la línea de productos a 4. Sí, 4. Porque entendía que el enfoque es poder. Cuando quieres hacerlo todo, no haces nada. ¿Estás aplicando ese principio en tu vida? ¿O estás dispersando tu energía entre 10 ideas mediocres en lugar de ejecutar una con excelencia? Uno de los momentos más reveladores fue la campaña Think Different. No vendía computadoras, vendía una mentalidad. Mostraba a Einstein, a Gandhi, a Muhammad Ali, a personas que desafiaron el statu quo. Jobs no hablaba de Apple, hablaba de ti. Te decía: si tú también piensas diferente, eres de los nuestros. ¿Te das cuenta? Estaba creando un ejército de inconformes. Y aquí está la lección. Tu marca personal, sí, la tuya, no empieza con lo que haces, empieza con lo que representas. ¿Cuál es tu declaración al mundo? ¿Tienes una? Jobs lo tenía claro. Queremos poner una dentada en el universo. ¿Y tú? ¿Para qué estás jugando este juego? Otra escena brutal.
En una reunión con ejecutivos de Pepsi, Steve Jobs intentaba convencer a John Sculley para que dejara su puesto como CEO de una empresa multimillonaria y se uniera a Apple, que en ese momento no era nada. ¿Sabes qué le dijo? ¿Quieres vender agua azucarada el resto de tu vida? ¿O quieres venir conmigo y cambiar el mundo? ¿Qué tipo de persona tiene esa audacia? Solo alguien que ha decidido que su vida tendrá un propósito más grande que su comodidad. Pero pensar diferente no es solo inspirar, es ejecutar con obsesión. Cuando Jobs lanzó el iPhone en 2007, sabía que estaba eliminando su propio producto estrella, el iPod. ¿Cuántas empresas tienes el valor de matar su producto más exitoso antes de que lo haga la competencia? Casi ninguna, porque la mayoría piensa en proteger lo que tiene. Jobs pensaba en crear lo que aún no existía. Y eso es lo que tú necesitas integrar, la capacidad de traicionar tu zona de confort antes de que ella te destruya. ¿Qué estás defendiendo hoy que en realidad deberías estar reinventando? No se trata de tecnología, se trata de mentalidad. No tienes que ser programador, diseñador o ingeniero. Pero si no estás dispuesto a desafiar lo establecido, en tu entorno, en tus ideas, en tu forma de actuar, jamás vas a sobresalir. Así que antes de seguir, hazte esta pregunta. ¿Qué verdad aceptada podrías cuestionar hoy? ¿Qué camino podrías dejar de seguir? Steve Jobs fracasó muchas veces. Y no hablo de pequeños tropiezos, hablo de catástrofes públicas. El Newton, una PDA lanzada en los 90, fue un completo desastre. Costosa, torpe, adelantada a su tiempo y olvidada. Pero lo fascinante no es el fracaso en sí, sino lo que hizo después. Aprendió, ajustó, evolucionó. Porque para pensar diferente, tienes que fallar diferente. El fracaso no te define, te filtra. ¿Te estás dejando definir por tus errores o los estás usando para depurarte? Otro ejemplo brutal. En la construcción de la primera Apple Store, Jobs exigió que el suelo fuese de una piedra especial traída de Italia, tallada a mano. ¿Irracional? Puede ser, pero lo hizo porque entendía algo que casi nadie aplica. El producto no es solo lo que vendes, sino cómo lo entregas. La experiencia lo es todo, y eso se aplica a cualquier proyecto. Si eres coach, emprendedor, diseñador, tu presentación habla antes que tú. Jobs no quería que sus clientes compraran, quería que vivieran una experiencia. ¿Estás construyendo eso en tu marca, en tu servicio, en tus relaciones? ¿O solo estás entregando contenido vacío, esperando resultados mágicos? Ahora presta atención a esto. Uno de los momentos más emblemáticos fue su discurso en Stanford, donde dijo, conecta los puntos. Lo que parecía irrelevante, como una clase de caligrafía que tomó por capricho. Más tarde le dio a Apple su identidad visual. ¿Te das cuenta del poder de seguir tu curiosidad? De no subestimar ninguna experiencia. El que piensa diferente no busca lógica inmediata. Sabe que el sentido llega después. Tú solo debes avanzar con intención. Y para eso necesitas cultivar dos cosas: curiosidad insaciable y criterio propio. Steve Jobs era famoso por decir no a 1000 cosas para enfocarse en lo esencial. Eliminaba lo innecesario sin piedad. ¿Tú lo haces? ¿O estás saturando tu vida de distracciones disfrazadas de oportunidades? Pensar diferente es una decisión diaria. No es un don reservado a genios. Es un acto de rebeldía consciente. Una práctica constante de simplificar, profundizar y desafiar lo establecido. Si este video te está aportando valor, dale like y comenta cuál de estas lecciones te ha impactado más. Y suscríbete, porque lo mejor aún está por venir. Primero, obsesión por la excelencia. Jobs no negociaba con la mediocridad. Si algo no era increíble, no valía. Si el diseño no era perfecto, se rehacía. Si el equipo no daba la talla, se cambiaba. La mayoría de personas quiere resultados extraordinarios haciendo trabajos ordinarios. Tú no puedes darte ese lujo. Pregúntate, ¿qué nivel de exigencia tienes contigo mismo? Porque si no estás dispuesto a ir más allá de lo aceptable, estás fuera del juego. Segundo, menos pero mejor.
Apple no se convirtió en líder por lanzar 1000 productos, sino por hacer uno solo que redefinía su categoría. Tú no necesitas hacer más. Necesitas hacer con más impacto. Tu atención es tu recurso más valioso. Protégele con celo, reduce tus compromisos, elimina el ruido y enfócate solo en lo que puede cambiarlo todo. Tercero, piensa desde la experiencia, no desde la lógica. Jobs decía que la gente no sabe lo que quiere hasta que lo ve. Tú tampoco lo sabrás hasta que lo hagas. La acción precede a la claridad. No esperes tener todo resuelto para empezar. Prototipa, prueba, corrige. La perfección no se planea, se construye en el proceso. Cuarto, no trabajes por dinero, trabaja por legado. Cuando Jobs regresó a Apple, ya era millonario. No lo hacía por el cheque, lo hacía porque tenía una visión. ¿Y tú? ¿Estás siguiendo un camino por necesidad o porque crees profundamente en él? Las personas que cambian el mundo están dispuestas a perderlo todo, excepto su propósito. Quinto, la visión es tu brújula. Jobs se equivocó, fracasó, discutió, pero nunca perdió de vista lo que quería construir. Si tú no tienes una visión clara, cualquier obstáculo te va a desviar. Define lo que quieres, escríbelo, hazlo tu mantra, porque cuando sabes hacia dónde vas, cada decisión se vuelve más simple, aunque sea difícil. Sexto, incomoda al sistema. Jobs no pedía permiso, no preguntaba si podía hacerlo, lo hacía, y cuando algo se interponía, lo desafiaba. ¿Estás viviendo bajo las reglas que otros han escrito para ti? ¿O estás escribiendo tus propias normas? La obediencia te hace funcional. La rebeldía con propósito te hace inolvidable. Y por último, conecta los puntos mirando hacia atrás. Puede que hoy nada tenga sentido. Puede que estés en caos, perdido o confundido. Pero si actúas con intención, si sigues avanzando con pasión, todo encajará. Como lo hizo con él. El mundo necesita más mentes que piensen diferente. Más líderes, menos seguidores. Más arquitectos del cambio, menos víctimas del sistema. Y si tú has llegado hasta aquí, te pregunto, ¿estás listo para empezar a pensar como uno de ellos? Tu inconformismo no termina con este video. Esto es solo el principio, porque los inconformistas como tú nunca paran. Nos vemos pronto en Mentalidad Inconformista.